Listo. Déjame ver que tengo solamente un eco que le quiero quitar. Ya, ahí está bien. Bueno, muchas gracias por conectarse. Estamos armando estas charlas que son más o menos, digamos, referenciales, porque claro, detrás de todas estas charlas está un trabajo de por medio. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Carla Pazmiño. Ella es la experta y de hecho tú habías estudiado, Carlita, hace tiempo el tema de arte. Eso creo que te ha impulsado inclusive a armar esta sección, digamos, en este conversatorio sobre los incentivos tributarios. Pero antes de eso, vamos a leer el perfil de Carlita. Carla Pazmiño Fernández es ingeniera comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es maestranda en Administración Tributaria por el IAEN, con 20 años de experiencia en control tributario, de los cuales 16 años fueron dentro del Servicio de Rentas Internas en diferentes cargos dentro de las áreas de control de las direcciones Zonal 9 y Nacional. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por acompañarnos y la pregunta del millón que siempre nos hacen tanto a los contadores como a los abogados tributaristas. ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? La, la pregunta de siempre. Y bueno, hay muchísimas alternativas y esta es una de estas y te dejo toda la cancha abierta, Carlita. Bueno, Dani, muchas gracias. Muchas gracias también a todos quienes se están conectando a esta charla. El objetivo de esta charla es básicamente que ustedes se enteren de cuáles son de uno de los mecanismos, como dijo Dani, uno de los tantos mecanismos que la ley permite para que los contribuyentes puedan disminuir u optimizar el pago de sus impuestos. Esto sobre todo tomando en cuenta que dentro del sector privado hay mucho interés o de pronto el interés que hay puede verse incentivado justamente para apoyar al sector cultural por este tipo de incentivos tributarios, ¿verdad? Justamente la idea del Estado a través de estas leyes es justamente que los gestores culturales o los artistas puedan conseguir patrocinios de una forma mucho más fácil o con alguna cuestión que les facilite pedir estos incentivos al sector privado, ¿no? Y en este caso justamente es el incentivo es que les puedan decir a sus patrocinadores, ¿sabes qué? Tú me puedes patrocinar y adivina qué, hay un beneficio por ese patrocinio que me das, adicional a que sea de pronto un gasto que pueda ser deducible de tu impuesto a la renta, hay un beneficio adicional y eso es justamente lo que pretendemos explicar en este momento respecto a este beneficio específicamente para el sector cultural. Como dijo Dani, este es un campo de mi interés, puesto que además de la introducción que hizo Dani respecto a mi experiencia dentro del tema tributario y financiero y contable incluso, yo estudié producción de televisión y medios digitales en la Universidad San Francisco de Quito y si bien no he estado directamente involucrada por mucho tiempo dentro de este sector, sí ha sido muy de mi interés siempre el tema del arte y creo que es justamente por ello súper importante dar a conocer a ustedes este tipo de beneficios que en definitiva son beneficios para la comunidad, porque mientras más se promueva el tema cultural, creo que somos una mejor sociedad que se encamina distinto, ¿no? Creo que esto todos los que tenemos alguna especie de, de afición a lo cultural lo sabemos. Entonces, una vez dicho esto, pues no quiero cansarles más. Voy a pasar a explicar cómo una empresa privada o una persona natural puede disminuir su impuesto a la renta apoyando al sector cultural, ¿sí? Me avisan si es que están viendo la pantalla. Bueno, Sí,
Listo, gracias. Como antecedentes, bueno, solamente citarles de dónde nace esta iniciativa, ¿no? A través de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que se emitió el 29 de noviembre del 2021, se incluyeron, entre otros beneficios y otros incentivos, este del 150% de deducción adicional para los temas culturales. Obviamente esto hizo que haya unas reformas de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Sin embargo, a través de todas estas modificaciones también que hemos tenido en estos últimos tiempos, los artículos pertinentes a estas deducciones también se han modificado en cierta medida y lo que han hecho básicamente es incluir ciertas condiciones y ciertas cuestiones que de pronto no estaban explícitas, pero que ahora ya están. Eso es en el artículo 10 de la Ley de Régimen y en el 28 del reglamento. Y finalmente, la norma específica que rige al tema cultural es el acuerdo que emitió el Ministerio de Cultura y Patrimonio el pasado, si no me equivoco, 20 de enero, entre el 15 y el 20 de enero. Soy mala para las fechas, disculpen eso, pero aquí está el número de acuerdo, es del 15A de este año 2024, en donde ya de igual forma se modificaron algunas cuestiones respecto a cómo aplicar este beneficio. Un poco, ¿qué actividades son las que se benefician? Pues todas las que tienen que ver con cultura, sea que están promovidas por emprendimientos en temas de artes de innovación, patrimonio cultural y memoria social. Igual esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Hay dos personajes que se benefician, o dos actores, digamos, que se benefician dentro de esta trilogía de intervinientes en este beneficio, ¿sí? Por un lado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es quien va a calificar los proyectos que pueden acceder a este beneficio, y obviamente para que el ministerio califique, pues tiene que haber un artista o gestor cultural que califique su proyecto o su obra de arte o lo que vaya a realizar o lo que quiera mostrar a la comunidad. Y para ello, pues, es uno de los requisitos principales, si es que es un actor o gestor cultural independiente, pues que esté registrado en el RUAC, que es el Registro Único de Actividades Culturales, si no estoy mal con la traducción de las siglas, en caso de ser privado. Y bueno, para las, las iniciativas públicas de entidades públicas, pues lo que tiene que haber es una calificación en el Sistema Nacional de Cultura, ¿sí? Como digo, estas calificaciones las piden los artistas, los gestores culturales o entidades del sector público que estén registradas en el Sistema Nacional de Cultura al Ministerio, y una vez que ya se ha calificado, ahí viene la otra parte que se beneficia en realidad de este 150% de deducción adicional, que son las empresas o personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad. Y aquí una cuestión muy importante: que pertenezcan al régimen general de contribuyentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, como ustedes conocen o deben haber escuchado, si es que no tienen mucho conocimiento a nivel tributario, que hay un régimen RIMPE que rige para personas que tienen ingresos hasta $300,000. Y luego viene el régimen general. La particularidad del RIMPE es que obviamente todas las todas las ventas que se hagan, perdón, a través de este régimen tributan, tributan sin ninguna deducción. Entonces, justamente por eso es que esta condición, perdón, es importante para las empresas o personas naturales que quieran beneficiarse. Si son RIMPE, no pueden beneficiarse por un tema de cómo está estructurado este régimen. En este régimen no hay deducción posible, ¿sí? O sea, ustedes solamente tributan por el monto de sus ventas, pero no pueden deducirse nada. Entonces, si es que pertenecen al régimen RIMPE, lamentablemente no pueden acceder a este incentivo si es que ustedes deciden patrocinar una iniciativa cultural.
Si es que en cambio sí son régimen general y están obligados a llevar contabilidad, sean empresa o persona natural, sí pueden deducirse, puesto que obviamente ahí vienen los ingresos menos los gastos, y ahí obviamente en conciliación tributaria se puede deducir adicionalmente. En cambio en el RIMPE no se puede eso. Entonces, esta es una precisión bastante importante que hay que hacer, porque puede ser que haya gente que esté en régimen RIMPE y quiera apoyar y pueda creer que puede beneficiarse de este 150 de deducción adicional, 150%, perdón, y no puede. Entonces, eso con respecto a los actores, ¿no? Obviamente, el artista se beneficia del patrocinio y la empresa se beneficia porque tiene una deducción adicional respecto al monto que aporte a esta iniciativa cultural. Los campos de acción en donde se puede utilizar, o sea, que puede el ministerio calificar esto, son en organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales y o culturales, producción y patrocinio de obras cinematográficas, siempre y cuando estas estén producidas en el Ecuador, ¿no? Y el fomento a las artes y a la innovación en cultura. Todo esto en realidad debería ser en Ecuador, o si es que de pronto, por ejemplo, se trata de un artista que de pronto quiere darse a conocer internacionalmente y va a ir a recorrer, no sé, algún festival, etcétera, y necesita de un patrocinio, lo único que se necesita es que esta persona que va a recibir el patrocinio sea ecuatoriana, aunque vaya a estar en el exterior. Obviamente, para el seguimiento de de todos esos gastos y cuestiones que se dan fuera, es justamente donde se requiere ya una cuestión de asesoría para que ustedes puedan entregar adecuadamente los soportes de cómo han usado ese patrocinio, ¿sí? Y como les decía antes, los sectores en donde se puede aplicar es en emprendimiento, artes de innovación, en patrimonio cultural y en memoria social, ¿sí? O sea, todas las iniciativas que tengan que ver con este tipo de cuestiones podrán calificarse. Obviamente, quien va a tener la última palabra dentro de esta calificación va a ser el Ministerio de Cultura a través de sus delegados. Sin embargo, justamente la idea es que todo el trámite que se haga tenga la guía adecuada para que obviamente esto pueda calificarse como tal, ¿sí? Me olvidé de decirles, si es que tienen alguna duda o cuestión mientras voy hablando, por favor no duden en levantar la mano o hacer su pregunta. No tengo problemas en ir resolviendo de pronto alguna duda que pueda existir en el camino, ¿sí? Si es que hasta ahí está claro, pasamos a lo siguiente. Entonces, ahí sí, como les decía, cómo funciona un poco haciendo un resumen de lo que ya hemos venido hablando. El artista o gestor cultural inicialmente va al Ministerio de Cultura, va a solicitar a través de todos los requisitos que están dispuestos ya por el Ministerio de Cultura, entre ellos, como les había mencionado, el primerito es que estén registrados en el RUAC, y solicita la calificación de su proyecto. Obviamente ahí les van a evaluar, como les decía, que esté enmarcado dentro de todos los sectores y ámbitos de aplicación que habíamos hablado. Una vez que el artista o gestor cultural tiene esta calificación, en ese momento ya puede dedicarse a buscar patrocinios. O inclusive lo puede haber hecho antes, ¿no? Sin embargo, es importante más o menos manejar la cuestión de cómo iría la línea de tiempo. Pero una vez que ya tiene esta calificación, ya el ministerio le va a decir, sabe que sí, está calificado, venga y traiga a todos los patrocinadores, qué sé yo, está calificado para que su patrocinio sea por $100,000. Tráigame al patrocinador o a los patrocinadores que usted consiguió para alcanzar esos $100,000. Es decir, que puede conseguirse un solo patrocinador por los 100,000 o 4 o 5 que, que pueden, eh, que pueden completar el monto que usted solicitó de patrocinio, ¿sí? Entonces, como les decía, estos patrocinadores idealmente tienen que ser empresas o personas naturales en régimen general y obligados a llevar contabilidad, porque si no, no van a poder deducirse contablemente ni en conciliación tributaria este beneficio. Entonces ya los consiguen, se firman los contratos en el ministerio
Y obviamente lo que va a suceder luego es que obviamente el artista o gestor cultural va a ir devengando todo ese patrocinio dentro del periodo del ejercicio fiscal en el que haya pedido, ¿no? Entonces aquí también hay otro punto importante. Supongamos que estamos hablando de que alguien está pidiendo un patrocinio para la Feria del Libro, se me ocurre. Y la Feria del Libro se va a dar en julio, agosto del 2024. Ya se consiguió la calificación, se consiguen los patrocinadores. Y obviamente todo el patrocinio y todo el devengo de ese patrocinio tiene que ser dentro del ejercicio fiscal 2024. En un tema como Feria del Libro no habría problema, pero por ejemplo, ¿qué pasa si es que estamos hablando de una producción cinematográfica? Y aquí si es que tenemos dentro de los asistentes algunas personas vinculadas a la cultura, sabremos que dentro de este tipo de proyectos está la preproducción, e inclusive antes, cuando recién se está hablando de la creación de que sería un guión, bueno, todo esto es preproducción, luego viene la producción, que es ya filmar la película y luego la postproducción. Entonces, claro, sabemos que esto, por ejemplo, no va a tomar un mes, no va a tomar 6 meses, probablemente la producción de una película pueda durar 2, 3 años. A veces he encontrado casos de películas nacionales que hasta postproducción han durado desde el inicio hasta el final, como 7, 8 años. Entonces, claro, obviamente ahí también hay que tener mucho cuidado porque los patrocinios tenemos que conseguirlos para un solo ejercicio fiscal y devengar todo el patrocinio dentro de ese ejercicio fiscal. Entonces ahí estamos hablando de que inclusive se necesita una planificación del proyecto adecuada para que la calificación que nos da el ministerio pueda ser válida y pueda ser útil también para la empresa que nos patrocinó, pero dentro del propio ejercicio fiscal. Es decir, yo no puedo pedir $500,000 para toda una película, se me ocurre, ¿no? Pero luego decir, no, solamente me gasté 100,000 porque en este año solo logré hacer la preproducción. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y obviamente, como les decía, justamente en eso, en esa medida es lo que nosotros podríamos ayudarles en el acompañamiento de que todo esto sea adecuadamente segmentado, digamos, porque esas son condiciones que no, que están ya normadas en el propio acuerdo que les mencionaba que se aprobó en enero de 2024, ¿sí? Entonces, una vez que ya sucede esto, obviamente ya esta empresa o persona puede deducirse este 150% adicional. Un poco para los contables o para las personas interesadas en saber cómo ya se cuantificaría este beneficio, es la siguiente lámina, ¿sí? Como vemos, aquí tenemos una columna de sin beneficio, cómo se contabilizaría o cómo sería la contabilidad de una empresa o persona sin beneficio, y la siguiente con el beneficio del 150% de deducción adicional. Eh, en, en, en ambos casos tenemos ingresos de $1,000,000 y gastos bueno, en el primer caso, claro, de $600,000. En el caso con beneficios también son 600,000, pero aquí podemos ver que está desglosado $50,000 en gastos de un patrocinio a un incentivo cultural. Entonces, ¿qué pasa? La utilidad contable, tanto en el caso sin beneficios como en el con beneficios, va a ser de $400,000. Y sabemos que el impuesto a la renta y la participación de trabajadores, pues se va a calcular sobre estos $400,000, ¿no? En ambos casos, ¿ya? El 15% no variaría, en ambos casos sería de $60,000. Sin embargo, aquí sí vamos a tener una variación y una deducción adicional en el caso de con beneficios, ¿sí? Porque como vemos, de estos 600,000, en el caso de una empresa que haya efectuado patrocinio, si lo hizo por 50,000, en la conciliación tributaria va a tener una deducción adicional de $75,000. Es decir, yo me voy a rebajar de estos $400,000, primero los 60,000 de la participación, pero también adicionalmente $75,000
correspondientes al 150% de 50,000. Es decir, multiplico 50,000 por 1.5 y me dan los 75,000. Es decir, yo, por apoyar a una iniciativa cultural, no solo me beneficio con estos 50,000 que les había aportado, sino con $75,000 más. ¿Eso qué representa ya en impuesto? En impuesto, bueno, como les decía, representa que en el primer caso, la base imponible va a ser de 340,000, que es básicamente los 40,000 menos los 60,000 de la participación a trabajadores, pero en el siguiente caso vamos a tener una deducción de $135,000, porque son los 60,000 del 15% de trabajadores, más los 75,000 adicionales correspondientes al 1.5 o 150% adicional de los 50,000, lo cual hace que mi base imponible baje a $265,000. Por lo tanto, el impuesto a la renta, bueno, hablando en el caso de que esto sea una empresa, sería el 25%, ya no de 340,000, que dan $85,000, sino solamente de 265,000, que nos da 66,250. Es decir, aquí pues podemos ver que entre los 85,000 y los 66,250 hay un beneficio de una disminución de impuesto a la renta de 18,750. Y como vemos, no es que se han aumentado los costos y los gastos ni nada, sino que simplemente el hecho de incluir dentro de costos y gastos un rubro de patrocinio a una iniciativa cultural hace que se pague menos impuesto a la renta por $18,750 en este ejemplo, ¿sí? Entonces, como vemos, es súper beneficioso, como digo, inclusive para las empresas, porque yo sé que hay muchas empresas o muchas personas que están genuinamente interesadas en potenciar la cultura ecuatoriana. Entonces, esto, este beneficio simplemente va a hacer que los artistas o gestores culturales puedan conseguir de una manera más rápida de pronto o con un atractivo adicional esos patrocinios que necesitan para poder promover sus iniciativas, ¿sí? Eh, bueno, acá lo único que quería mencionar es un poquito, unas cuestiones un poquito más desglosadas respecto a las etapas que se seguiría en esta calificación. Bueno, la primera parte es que la calificación, como les decía, la hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y para solicitar esta calificación deben existir al menos 20 días antes de que se realice la iniciativa que se tenga, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si es un festival y va a iniciar el festival en abril, pues tiene que haberse hecho esta solicitud, esta calificación, por lo menos hasta el 10 de marzo, me imagino, o sea, en términos numéricos, hasta el 10 de marzo más o menos, por lo menos, de ingresar la calificación al Ministerio de Cultura. También es importante eh, eh, que sepan que los actores o gestores culturales pueden ingresar hasta 3 calificaciones simultáneas, pero por proyectos distintos. Es decir, por ejemplo, eh, una, un gestor cultural que hace festivales de cine, por ejemplo, no puede poner 3 calificaciones para un mismo festival de cine. Por ejemplo, se me ocurre los de DOC, el festival del otro cine, que es de documentales. No puede poner las 3 sobre el mismo, pero puede poner una sobre el EDOC, otra sobre un festival de, qué sé yo, feminista, de cine, otro festival que sea de cine europeo. Se me ocurren, ¿no? Tres tipos de festivales. Hasta 3 en simultáneo puede pedir estas calificaciones. Esto no hay que tener en cuenta. Como les mencionaba anteriormente, una vez que ya se tiene la calificación, se pasa a la firma de los contratos, y esto obviamente también se registra. Ya iba a ser esto información pública que se puede consultar en la plataforma de la RAC, del ministerio mismo. Entonces ya se hace la firma de los contratos, aquí ya intervienen el actor o gestor cultural que haya solicitado la calificación, más el patrocinador,
¿sí? Bueno, inmediatamente después de 10 días de la firma de los contratos, también tiene que registrarse eso en la plataforma de la ROC. Y luego viene el tema del cierre de esta calificación de este proyecto. Y aquí también es importante, ¿no? Aquí todo el valor del patrocinio tiene que estar sustentado con documentación de soporte que esté, que esté, que esté acorde a lo que pide el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces, obviamente, aquí a veces, y ahí es donde viene y ahí es donde viene, como les decía, también la asesoría, ¿no? A veces no tenemos idea de cómo hacer válidos gastos que se efectuaron en el exterior de una delegación cultural. A veces no tenemos idea de cómo en realidad tenemos que hacer que hacer perdón, que sustentar adecuadamente una importación de implementos que tienen que ver estrictamente para cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive en otras cosas que podrían parecer más simples. Entonces, todo esto tiene que estar adecuadamente soportado e igualmente subido a la plataforma del ministerio. Toda esta etapa primera, y por eso aquí le dividí un poco con puntitos, toda esta etapa primera tiene más que ver con la ejecución del patrocinado, es decir, de quien se beneficia del patrocinio, ¿no es cierto? Sí, entonces, claro, tanto la calificación sobre e inclusive el cierre, todo esto lo va a hacer el patrocinado. Pero para que el patrocinador, la persona natural o empresa que apoyó esta iniciativa cultural pueda hacer uso de ese beneficio del 150% adicional sobre lo que aportó para un proyecto cultural, tiene que hacer una certificación. Entonces, esto también lo tiene que hacer ante el Ministerio de Cultura. Las calificaciones para empresas normales son hasta el 31 de enero del año posterior, es decir, por ejemplo, ahorita si es que se apoya una iniciativa en el 2024, hasta el 31 de enero del 2025, la empresa que apoyó tiene que solicitar esta calificación. Si es que es una entidad financiera, el ministerio dispuso que tiene que ser hasta el 15 de diciembre del año en el que se realizó el incentivo, es decir, en este caso del ejemplo sería hasta el 15 de diciembre del 2024. Obviamente, es importante que para que ya se solicite la certificación, el actor o gestor cultural ya haya cerrado, ¿no? El tema del patrocinio. Y obviamente por eso es que tiene que estar siempre adecuadamente sincronizado tanto el esfuerzo que hace acá todo quien recibe el patrocinio como quien patrocina, ¿no? Porque si es que todo esto no está cerrado, quien patrocinó ese evento no va a poder solicitar esta deducción adicional para su impuesto a la renta, porque una persona natural declara, por ejemplo, su impuesto a la renta en marzo, entonces por eso es que necesitaría que hasta antes de marzo ya poder tener esta certificación para deducirse el adicional, y en las empresas es hasta abril. Entonces, eso con respecto a la calificación. Igual, ¿cómo se demuestra, cómo apoyo? Pues si es que la empresa aportó con dinero a una iniciativa cultural, pues tendrá que demostrarse cómo se realizó el desembolso con soportes, documentos, contabilidades, etcétera, de cómo realizó ese desembolso. Si es que de pronto no realizó directamente ese desembolso en dinero, sino de pronto en especie de sus propios productos, o de pronto dijo, no, sabes que yo mismo voy a gastar y yo te voy a entregar, pero no en dinero, sino que yo voy a comprar y te voy a entregar lo que necesites, pues todo eso es igual no monetario, e igual hay que tener todas las facturas de gastos de autoconsumo o lo que sea que haya hecho, que haya cubierto quien patrocinó la iniciativa cultural, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya se cierra, digamos, todo el tema de cómo
de la configuración de este 150% adicional, ¿no? Aquí en la primera etapa se solicita y se recopila toda la documentación de para qué necesito ese dinero y cómo lo voy a usar y cómo lo usé ya con el cierre. Y luego en la siguiente parte, que ya vendría a ser en el siguiente año o ejercicio fiscal, el patrocinador es quien solicita la certificación de todo eso que en esta etapa usó el patrocinado, ¿sí? Bueno, esto en breves rasgos lo que corresponde a este 150% de deducción adicional. Eh, Como les mencionaba, ya para cada iniciativa cultural o para cada intervención cultural que necesite apoyo, pues puede ser que hayan ciertas particularidades, que es justamente lo que siempre hay que tener presente y analizar, sobre todo para no caer en ninguna cuestión de incumplimientos, ¿no? Porque recordemos, y esto también está establecido dentro del acuerdo, tanto el patrocinador como el patrocinado tienen responsabilidad administrativa, civil y penal por todo por toda esta configuración de una deducción adicional, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta que sí se necesita un acompañamiento adecuado. eh, Hay que tener en cuenta que para cualquier cuestión en la que se tenga duda es preferible siempre consultar antes de ejecutar o antes no sé, de contratar a alguien, ver si es que efectivamente todos los documentos o sustentos que esa persona me va a proveer que sí corresponden, si es que efectivamente lo que voy a pagar está configurado como un gasto que efectivamente tiene que ver con el evento cultural o artístico que yo estoy promoviendo, etcétera, etcétera. Entonces, en todo eso hay que tener mucho cuidado. Eh, y más bien, una vez que ya se ha explicado la dinámica de cómo funciona este patrocinio, más bien quisiera conocer si es que tienen alguna pregunta específica respecto a esto, alguna duda que les pueda ayudar. Sí, tienes una pregunta. Y bueno, yo también tengo algunas preguntas, pero bueno, Ah, sí, puedo usar el micrófono. Ya, Carla, un gusto, Daniela. Tengo una consulta. ¿De qué manera se podría manejar en el apoyo económico a lo que es la cultura por parte de los pequeños emprendimientos? Porque si bien es cierto, hay empresas que tienen un capital bastante alto y que podrían apoyar en gran manera, ¿no? Incluso para poder deducir el impuesto, pero ¿cómo se trabajaría con personas que son pequeños emprendedores que están con un capital que no es muy alto, pero igual les interesa muchísimo el deducir impuestos? sí, muchas gracias, Daniela. Me alegra que hayas hecho esta pregunta. No sé si tú estuviste al inicio justamente de la intervención que había realizado, porque aquí hay una condición súper importante. Lamentablemente, para pequeños emprendedores no existiría este beneficio. ¿Por qué? A menos de que a menos de que estén en régimen general. Por ejemplo, yo podría decirte que soy pequeña emprendedora, pero yo presto servicios profesionales. Entonces, al yo prestar servicios profesionales, yo estoy dentro del régimen general del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué significa estar en el régimen general? Que yo presento mis declaraciones de IVA mensuales, mi declaración de renta anual, y todo esto lo hago bajo la tabla de impuesto a la renta que el SRI ha determinado, ¿sí? Es decir, esto es bajo el régimen general, pero si tú eres un emprendimiento pequeño que está dentro del RIMPE, sea negocio popular o sea RIMPE emprendedor, es decir, que tienes una actividad que no es servicios profesionales, sino que, qué sé yo, tú tienes una actividad de restaurante o comercial y tú no ganas más allá de, qué sé yo, $200,000 en el año,
tú no puedes hacer una contribución, mejor dicho, puedes hacer la contribución al sector de cultura como tú desees. Sin embargo, no vas a poder beneficiarte de este 150% de deducción adicional, puesto que el régimen RIMPE, que es un régimen simplificado, lo que te dice claramente es que no puede tener ninguna deducción adicional. De hecho, por eso inclusive todas las personas que están en RIMPE no pueden deducirse gastos personales dentro de su declaración de impuesto a la renta, por ejemplo. No puedes deducirte nada. Tú pagas sobre el monto net bruto de tus ingresos, perdón, y no hay deducciones aplicables. Entonces, lamentablemente, si es que eres una emprendedora pequeña que no se encuentra en el régimen general y que no está obligada a llevar contabilidad, no podrías beneficiarte de este 150% de deducción adicional. Sí, y Carla, llevándole más un poco a la similitud que existe con igual con los incentivos tributarios al deporte. Yo tengo varios amigos que son artistas, entonces te quería poner un ejemplo. Puede calificarse, por ejemplo, la Montserrat Astudillo, podría calificarse ella, o tengo, por ejemplo, amigos que son rockeros y tienen su grupo muy grande de fans incluso. Entonces, ¿podrían ellos calificarse no como gestores, obviamente, sino como los artistas? Y más allá de eso, ¿sabes qué? Yo te escuché que hablabas de $100,000 del valor que creo que ponías como ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ¿desde qué valor podría, por ejemplo, un auspiciante dar? O sea, no hay un límite desde cierto valor hasta cierto valor. No hay límites, no hay límites. De hecho, bueno, les cuento, yo ahorita estoy trabajando justamente con dos proyectos, uno cinematográfico y otro que tiene más que ver con difusión literaria y memoria social. Claro, el tema de cuánto puedes aportar, tú lo acuerdas directamente con quién va a ser el beneficiario del patrocinio. Ahora, entiendo que en el nuevo acuerdo el ministerio estableció que va a haber como un techo presupuestario, eh, es decir, como un límite general de proyectos que se van a poder calificar. Sin embargo, esto sí me les quedo debiendo porque esto es súper nuevo. Esto es una cosa que salió recién en este año y todavía no he encontrado un pronunciamiento oficial del ministerio en donde me diga hasta dónde va a poder, o sea, hasta qué límite va a poder ser patrocinados las iniciativas culturales, pero sí hay un tope más bien máximo. No se va a poder solicitar más de 500,000 por proyecto. Ese sí está establecido por proyecto, pero no a nivel general, porque creo que van a establecer como un techo para escoger, o sea, me imagino, porque esto sí realmente no, como digo, no he encontrado todavía un pronunciamiento del ministerio, pero como que va a haber un techo para el conjunto de proyectos culturales que se quieran acoger este beneficio, pero en general. Y ahora en individual hasta 500,000, pero no es que va a haber una restricción de solamente patrocinios mayores a 1,000 o mayores a 100, no. Por otro lado, y solo para complementar la pregunta que creo que puede ser, bueno, Montserrat Astudillo, por ejemplo. Ella puede calificarse, pero con proyectos. Entonces, por ejemplo, no es que, qué sé yo, si es que ella dice, yo, artista, quiero promocionar mi carrera en tal festival y quiero acudir a tal festival de teatro fuera, puede aplicar como un proyecto de difusión de imagen o yo que sé cómo le pueda llamar a eso, en el ministerio hacerlo calificar y obviamente ahí le van a pedir, o sea, van a pedir todos los requisitos que correspondan a por qué ella quiere proyectar esa imagen. Pero asimismo, puede ser que ella diga, yo quiero una calificación, un aval, porque voy a hacer una rueda de monólogos a nivel de Ecuador, no sé,
en la cual, aparte de la cuestión cultural, de promover el arte o hacer, no sé, mis monólogos chistosos, yo quiero no sé, enfocarme específicamente en un grupo adolescente a quienes no les voy a cobrar, bla, 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 y para eso necesito este patrocinio. Entonces, cada uno de esos es un proyecto diferente. No es que yo, Montserrat Astudillo, digamos que yo fuera, ya quisiera, voy a aplicar como persona así sin ningún proyecto. O sea, hay que tener un proyecto específico, una cuestión específica en la cual se vaya a invertir y que se demuestre la necesidad del patrocinio. Gracias. Y nos están recomendando por ahí personas que me dicen que sería buenísimo una charla para pequeños emprendedores. Sí, ¿no? Porque, bueno, a veces como que yo incluso a veces lo veo un poco injusto porque muchos beneficios son para, incluso para grandes contribuyentes, pero para emprendedores es como, pero ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer a la gente que nos está escuchando en este momento. Y bueno, Sí, sí. sí, porque para pequeños emprendedores sí solemos hacer recomendaciones nosotros también, aunque no son tan grandes, de pronto beneficios tan grandes como mencionaban para empresas grandes, pero sí hay un tema de un poco olvido de los pequeños, que en realidad también son entes súper importantes que impulsan la economía y que hoy por hoy están salvando ciertos empleos inclusive. Sí, eso les quedamos debiendo en otra ocasión. Ya quedas comprometida, Carlita. Y sí, con mucho gusto. Sí, ¿Alguien entonces, más? ¿tienen más preguntas? Yo pienso que esto sí sería una muy buena oportunidad para que varias empresas, además de que, por ejemplo, sería muy chévere que, como tú dices, se dé dinero, se dé el patrocinio no sé, para una película ecuatoriana, por ejemplo. Y que además de haber puesto ese dinero en temas culturales, que inclusive salga tu nombre al finalizar la película, cosas así. Entonces, no solamente es que ganas tú apoyando a las personas, a los artistas, sino que inclusive tienes esa notoriedad, digámoslo así, ¿no? Y sabes qué, algo que yo quería preguntarte desde el inicio, pero me olvidé, es que ¿qué persona se podría considerar un artista? Porque, por ejemplo, existen varios youtubers e inclusive tiktokers que ellos hacen comedia, entonces ellos podrían decir, bueno, yo soy artista porque soy tiktoker, entonces tal vez hay alguna definición específica sobre a quién se le podría considerar un artista. Me haces una pregunta que en realidad ha sido un dilema, inclusive dentro del propio gremio artístico que se considera artístico. Y aquí me río un poco porque, claro, alguna vez les escuchaba, y perdón que cuente la anécdota, pero solo para hacer un poco más ameno esto. Hay un podcast de dos artistas gráficos, digamos, que son Liniers y Montt. Y ellos en ese podcast decían justamente, ¿y nosotros somos artistas o solamente somos, no sé, como profesionales gráficos? Y claro, ellos decían, no, sí es arte, bla, bla, bla. La definición de qué es arte y qué no es arte, yo creo que es amplia y justamente ahí creo que viene el trabajo del ministerio, ¿no? Porque un comediante definitivamente puede estar haciendo arte porque la cuestión de hacer algo un poco clown, un poco comedia, no es fácil y obviamente para que tenga un enfoque artístico, en realidad creo que lo más importante es el contenido de la propuesta y obviamente que, o sea, claro, el alcance que va a tener. Entonces, por supuesto que, y por eso creo yo que inclusive es importante tener en cuenta cuál va a ser ese techo presupuestario que va a emitir el ministerio, porque obviamente no todo, o sea, esto sí es súper importante, no que alguien se considere artista significa que te va a decir, sí, dame la plata y ya te vas a poder deducir, ¿no? No es así, tiene que tener la calificación del ministerio y son ellos quienes van a decidir si esa propuesta es o no aplicable. Por un lado, eso está sujeto de pronto estaría de pronto sujeto, como digo, a una cuestión subjetiva, pero sí es súper importante que si es que eres un artista o gestor cultural privado, estés registrado
en el Registro Único de Actividades Culturales, la RUAC, el RUAC, sí, en el RUAC. O sea, con el RUAC tú ya estás certificado para presentar propuestas, sea como gestor o como artista. Entonces ahí sí, creo que lo primero, más allá de qué es arte o qué no es arte, es registrarte en el RUAC. Chévere, Carlita. ¿Tienen tal vez más preguntas por ahí? Creo que tenemos muchas como dudas, ¿no? Porque inclusive en todos los temas de deducciones es como, es tan nuevo que nos ha tocado acoplarnos a varias cuestiones, inclusive los ministerios han tenido que apurarse haciendo reglamentos. A ver, veo que Amanda Paredes. ¿Puedes abrir el micrófono, Amanda? Buenas noches. Hacemos gestión cultural barrial y siempre hemos presentado los proyectos en esta suerte de proyectos sociales, pero a nivel municipal. Yo no me conecté desde el inicio y no tengo claro y me gustaría saber para también registrarnos y poder también participar de los rubros del Ministerio de Cultura que les estoy escuchando, que ha sido totalmente nuevo para mí. Entonces, no sé qué es lo que tenemos que hacer, porque siempre hemos presentado estas actividades culturales que son más netamente barriales a nivel municipal, pero no todo sale, ¿no? Y no sé si es que, cuál es el paso a seguir o dónde me puedo informar más para nosotros también poder presentar nuestras actividades al ministerio y luego seguir las recomendaciones que estaban muy interesantes y que también quería también felicitar por esta iniciativa y agradecerles mucho. Eso nada más. Sí. Muchas gracias, Amanda, por tu participación y tu pregunta. Y fíjate que tus iniciativas, en realidad, yo creo que son unas que van a ser bastante bien acogidas por el ministerio, porque justamente la difusión cultural a nivel barrial, a nivel de provincia, a nivel de pronto sectores que no son normalmente los más... a los que más se toma en cuenta, digamos, en tema cultural, creo que son un objetivo importante. Ahora, sí quiero hacerte una aclaración que de pronto no sé si es que en esto te confundiste. Tú me dices que has aplicado a fondos del municipio, que no siempre sale. Entonces, aquí hay que aclarar una cosa. No es que vas a aplicar a un fondo que te va a dar el ministerio. No es el ministerio quien te va a dar un fondo, sino que aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú lo que haces es coge tu propuesta cultural, la presentas al Ministerio de Patrimonio y Cultura para que ellos solamente la califiquen. Entonces, ellos, o sea, tú vas a poner en tu presentación y todo lo que haya que hacer dentro del ministerio, eso lo puedes encontrar en la página del ministerio también un poco para que sepas. Presentas todo lo que corresponda a esa iniciativa. Ellos te van a decir, sí, efectivamente, a través de su iniciativa, no sé, se va a promover la cultura en niños porque van a hacer, qué sé yo, pintura, bla, 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 o se va a hacer memoria social porque se les va a presentar películas o cuestiones de historia o lo que sea, con documentales, bla, bla, bla. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, ellos califican, pero no es que el ministerio te va a dar ningún dinero, sino que tú con esa calificación estás apta para buscarte un patrocinador privado que apoye tu iniciativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igual me voy a imaginar, suponte que tú estás en un barrio por donde pasa, es una idea bien disparatada, pero estás en un barrio por donde pasa el oleoducto de crudos pesados. Y sabes que el oleoducto de crudos pesados tiene, por pasar por tu barrio, tiene una deuda social, digamos, que cubrir. Entonces tú vas a decir, ah, sí, yo ya tengo mi calificación, entonces le voy a decir al oleoducto de crudos pesados que me patrocine esta cuestión cultural. Entonces ellos van a hacer un poco de como resarcir su huella ecológica a través de patrocinar tu evento, pero no significa que el ministerio te va a dar una asignación, sino que el ministerio califica tu proyecto como cultural para que cualquier empresa o persona natural que esté interesada en apoyar
en apoyar tu proyecto, pueda obtener un beneficio tributario, ¿sí? Entonces, tú te beneficias con el patrocinio y la persona natural o empresa se beneficia con una deducción adicional sobre un monto que te dio. Y supongamos, te da $10. Ellos, en su impuesto a la renta, no se deducen $10, se deducen $25, los 10 que te dio, más $15 porque es un 150% adicional. Entonces, esa es más o menos la idea de este beneficio, que sí, en el que sí interviene el ministerio, pero no para darte dinero, sino simplemente para calificar tu propuesta y hacer que los dos intervinientes, patrocinador y patrocinado, tengan como un aval o una cuestión en donde diga, sí, efectivamente, esta es una transacción lícita por la cual se puede acceder a ese incentivo que te estoy mencionando. Muchísimas gracias, ya me quedó claro, muchísimas gracias. Con gusto, Amanda, qué bueno, gracias. Sí. Y bueno, nada más como para ya finalizar, decirles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, somos Penal Tributario C, somos un grupo de expertos que conocemos temas tributarios, temas penales tributarios. En este caso, Carla es la persona quien nos sostiene en temas tributarios, contables y financieros, y es la experta también, pues como les decía en un inicio, ella guarda muchísimo interés porque ella también es artista, entonces pues es por ese interés que tiene ella que también se ha motivado a crear esta iniciativa y a enterarse un poquito más de este trámite que es muy, muy nuevo. Entonces, bueno, gracias Carla por acompañarnos, muchísimas gracias por todas las personas que también nos han escuchado y nos han hecho preguntas. Sí, algún teléfono de contacto, sí, les vamos a dejar, si desean pueden dejarnos en el chat su correo electrónico o su número de teléfono para ponernos en contacto, sin embargo, le podemos dar ahorita, ¿le puedes dar el número, tu número, Carlita? A ver, por favor, el mío es el 049 36 380. 0, 4 veces el 9, 36 380. Y el de penal tributario es... El de penal es, ya les pongo en mensaje, 099-870-8455. A los dos números nos pueden contactar más directamente porque tenemos otro teléfono que es empresarial, pero ya saben que lo tenemos como un poco guardadito, casi no le ponemos atención a jamás directamente. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a subir este video en YouTube. Este va a ser el primer video que vamos a lanzar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal. Entonces, muchísimas gracias y ya. Gracias, Amanda. Amanda Paredes 86. Ya te lo anoto. Gracias. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto, estamos a su servicio. Muchas gracias, Carlita. Gracias a ti, Dani, gracias a todos los presentes. Cuídense, gracias. Hasta luego.